no hay nada de eso. Eso quisieran, pero goza de cabal salud. Él mismo lo dijo ayer, está al 100% en cuanto a su salud cardíaca. No hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creerlo. Es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última, seguramente que miente el Diario de Yucatán. Que el sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. Como se hace cotidianamente, pues se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influenza, y hacia las 4 de la tarde el resultado arrojó positividad a COVID-19 y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México. Viajó de la ciudad de Mérida a la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y estaba arribando al filo de las 3 de la tarde aproximadamente. Y eso fue todo. Buenas noches. Fue todo lo que informó el gobierno sobre la salud del presidente López Obrador. Un COVID, el tercero, por cierto, que registra el presidente, y, según se dijo, una buena recuperación en Palacio Nacional. El miércoles o el jueves el presidente estaría de regreso, según dijo también el secretario de Gobernación. Y eso fue todo. Esta mañana se registró un enfrentamiento entre personas armadas y soldados del ejército en el municipio de Marabatío, en Michoacán. De acuerdo con reportes, los militares hacían patrullajes cuando fueron agredidos. Al momento de repeler los balazos, 7 de los hombres armados y 1 de los soldados murieron. Luego del enfrentamiento, 6 personas fueron detenidas y 7 armas aseguradas. Otra vez enfrentamiento, otra vez violencia en Michoacán. Y en Zacatecas, un grupo de 8 personas, 6 de ellas de nacionalidad colombiana, fueron atacados también por un grupo armado cuando transitaban en una camioneta por la carretera federal que va de Zacatecas a Saltillo, esto a la altura del municipio de Villa de Cos. Los hechos se dieron ayer en la mañana. 4 personas murieron y otras 4 resultaron malheridas. Una menor de edad, integrante de la familia, llegó caminando a una unidad regional de seguridad a pedir auxilio a los policías estatales que atendían el puesto de control carretero. Así informó la cadena, la muy importante cadena de comunicación de Colombia, la cadena Caracol, sobre el asesinato de los colombianos. Una de las personas asesinadas era una migrante que quería llegar a Estados Unidos. Colombianos en Zacatecas. En fin, ¿qué decir sobre la repetición, la reiteración de estos hechos, de estas imágenes, de estos testimonios? Y hoy la Suprema Corte avaló darle distintas facultades a la Guardia Nacional, entre otras las que implican su participación en tareas migratorias. La Corte avaló que los guardias nacionales van a poder vigilar la entrada y salida de personas del país, podrán también revisar los documentos migratorios de los extranjeros y si están en una situación irregular, los presentarían ante las autoridades de migración. Además, la Guardia Nacional podría apoyar al Instituto de Migración en aseguramientos y en la vigilancia en las instalaciones migratorias. Determinación hoy de la Suprema Corte. Y bueno, Guardia Nacional, Suprema Corte, y esto se produjo hoy también. Simpatizantes de Morena instalaron desde hace algunos días una carpa, lo que ellos denominan un plantón indefinido, afuera de las oficinas centrales de la Suprema Corte de Justicia, en el centro de la ciudad, en el primer cuadro de la ciudad. Ellos se oponen
a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y ante esa protesta la Suprema Corte de Justicia pidió que llegara quien a resguardar la sede y a resguardar a quienes trabajan ahí adentro, pidió que llegara la Guardia Nacional. El eje que forman los enemigos del presidente se extendió al número 2 de la calle de Pino Suárez. Y hasta ahí, a la entrada del edificio donde despachan los ministros de la Suprema Corte, los incondicionales de López Obrador abrieron una sucursal de las arengas mañaneras para acusar con cartulinas a los ministros y su presidenta Norma Piña, incluso los que fueron nombrados por el propio presidente, y marcar el territorio a golpe de megáfono. La fruta podrida se tira a la basura, la piña aceda y podrida con mayor razón a la basura, y la piña de la Suprema Corte con mayor razón a la basura. Alrededor de una veintena de afines a Morena se plantaron en campamento al pie de la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia. Su objetivo es recabar al menos 120,000 firmas de ciudadanos que apoyen una reforma al Poder Judicial. Reforma en la que, en la lógica de los promotores, todos los ministros se irían porque todos son corruptos. Las firmas, dicen, serían entregadas a la Cámara de Diputados. El edificio de la Corte permanece resguardado por policías de la ciudad y elementos de la Guardia Nacional solicitados por la propia presidenta de la Corte, según dijo hoy el secretario de Gobernación. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días, últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado por la vía oficial institucional, mediante un oficio, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones, y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición. El acceso a las puertas secundarias está limitado y solo pueden pasar funcionarios y trabajadores del Poder Judicial. Como sea, pocos o muchos, pero los inconformes ya ocupan el lugar, la puerta principal de la Suprema Corte. Y aunque pensaban desmontar este plantón el viernes, parece difícil que vayan a dejar libre tan apetitosa posición. ¿Cuánto tiempo más van a estar acá? Es indefinido, el plantón es indefinido, porque obviamente, como ustedes pueden ver, hay mucha molestia. Y cuando hablan de plantones indefinidos, no sabemos estas personas, pero sí sabemos por otros casos, por otras experiencias, que en verdad son indefinidos. Hemos visto plantones de años en distintos lugares del país, y ahí está esta protesta afuera de la Suprema Corte de Justicia, muy dirigida en contra de una mujer, la primera presidenta de la Corte. Y hoy tuvieron que pedir seguridad de la Guardia Nacional. Y ahí está ya la Guardia Nacional resguardando la Suprema Corte de Justicia a unos metros del Palacio Nacional. Esta mañana fueron detenidos 2 exmilitares en Cajeme, Sonora, luego de atacar un domicilio en la comisaría de Esperanza. Ahí un hombre resultó herido. Esto provocó una persecución y enfrentamiento entre estos 2 hombres con soldados del ejército y policías estatales. Las 2 personas fueron identificadas como Rogelio y David y pertenecían al batallón de infantería de Coahuila y al de Nogales, Sonora. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se reunió en la tarde con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, con Francisco Garduño, señalado por la Fiscalía General de la República de ser uno de los responsables del incendio en la estación migratoria ocurrido hace un mes en Ciudad Juárez. La gobernadora le dijo al señor Garduño que es necesario que el gobierno federal defina una política migratoria. Un problema que así persiste en ese punto de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, y que parece pues ni tener final ni tener
una pronta adecuación, mucho menos una solución. ¿Qué andan buscando? Un hueco. Así es todo el día. Cientos de migrantes caminando a lo largo del muro cruzan el río y van buscando suerte. Ellos estaban buscando un hueco en una parte del muro, sin embargo, llegó el agente de migración y los corrió. Les dijo que siguiera su camino. El siguiente punto de entrada es la famosa puerta 40. Ando buscando un hueco, porque no tengo plata, no tengo $8,000 para pagarle a un de la inmigración de los Estados Unidos, no tengo $8,000 para darle a él, para que le dé al coyote, para que ellos se compartan, para yo pasar para allá, no tengo, porque así se juega aquí. Oiga, pero ya no hay huecos. ¿Sí? Ya no hay hueco, se están saltando la pared, esa cerca se salta. Y esta es la famosa puerta 40. Después de caminar 10 o 15 kilómetros se llega aquí. Esta es la puerta de los vencidos, de los cansados, de los desesperados, los que ya buscaron cualquier forma de poder ingresar y no lo lograron. Van a entregarse. Me dices que te pusieron tu número, ¿en dónde? Aquí en el brazo está mi número, el número 85, que es el que me tocó en la fila. Yo quedé de número 85 hasta el momento, a estas horas que son las 5 de la tarde, han pasado solamente 36 caballeros solteros. Se le está dando prioridad a la familia y a las mujeres solteras. La única opción ya es entregarnos. Y vamos a ver qué pasa cuando nos entreguemos, si salimos aprobados o nos deportan. Ya uno da como que, bueno, que sea la voluntad de Dios. Ese número en el brazo colocado por agentes de la patrulla fronteriza a los migrantes es una entrada garantizada y en paz a Estados Unidos, la que cientos llegaron buscando esta tarde. Buenas tardes. ¿Vas a cruzar? Sí. ¿Eres sola con tus dos hijas? Sí. ¿Te vas a entregar? ¿Qué vas? Sí, nos vamos a entregar. ¿Por qué? Porque venimos huyendo. ¿De qué? Amenazas. Vienes llorando, te veo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, o sea, para nosotros esto es algo que, una pesadilla que acaba ya. ¿Tú te trataron de secuestrar y te agredieron? En el tren. ¿Qué te hicieron? Nos bajaron a todos, nos golpearon con mis piernas moradas. ¿A tus hijas qué les hicieron? Gracias a Dios nada. Ajá. Gracias. ¿Quieres galletas? Sí. No traigo más. Sí, no se los hago. ¿Qué pasó? ¿Trataron de pasar por allá? Estábamos allá y 2 horas, pasó 2 camionetas y 2 camionetas se bajaron y hicieron tiros. Hicieron varios tiros y salimos corriendo. No respetaron que había mujeres, que había niños Es la historia del muro. El objetivo final, un salto al vacío. ¡Ay! ¡Mira, malparido! Que ahí siguen sufriendo lo inconcebible, pero con la ilusión, y la expresaba muy bien esa mujer, la mujer que iba con sus dos niños, con la ilusión de tener un futuro. Y ese futuro no está en Latinoamérica, no está en Centroamérica y no está en México. Ese futuro está del otro lado del río Bravo. Eso en la frontera norte. En la frontera sur, los migrantes que algún día esperan llegar a ese punto, a Ciudad Juárez o llegar a Reynosa o a Laredo o a Matamoros, se volvieron a movilizar. Somos trabajadores internacionales, manchadas de rojo, están las fronteras, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El mundo lo sabe.
Nosotros lo gritamos y caminamos con nuestro dolor. Así salieron ayer unos 3,000 migrantes desde Tapachula, pasaron la noche en el municipio de Mazatán, hoy continuaron y llegaron al municipio de Huehuetán, ahí están descansando, han avanzado 26 kilómetros, hoy pidieron una mesa de diálogo con el gobierno federal para obtener visas humanitarias y transporte para poder ir a otros lugares del país. Advirtieron que de no recibirlas van a seguir a pie hasta la carretera, por lo pronto todavía en Chiapas, la carretera que los llevaría a Arriaga. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Esta mañana también un grupo de personas que exigen atención médica al gobierno federal bloqueó por alrededor de 3 horas la entrada a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este grupo pertenece a la Asociación Medular México y algunos de los manifestantes iban en silla de ruedas. Exigen tratamientos, exigen, y cito textual, una vida digna, sin dolor. Claro que lo que estamos viendo en pantalla provocó caos vial en la zona y la preocupación de los usuarios que no lograban llegar a la Terminal 1. Tanto que los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvieron que apoyar a la gente que iba rumbo al aeropuerto para que no perdiera los vuelos. Inclusive el mismo aeropuerto puso a disposición de los usuarios algunos vehículos. Y entre las frases, entre las líneas que se leían en estas pancartas de los manifestantes era: presidente, presidente, no nos traicione. En otras cosas, entre algunos comentarios que se difundieron en redes sociales por la inundación del Hospital General de Subzona 33 del IMSS en San Andrés Tuxtla, al sur de Veracruz, comentarios y videos a consecuencia de las intensas lluvias que cayeron anoche y durante esta madrugada. El Instituto Mexicano del Seguro Social compartió esto, Ciro. Dijo que no se afectó la atención a los derechohabientes a pesar de lo que estamos viendo. A pesar de las imágenes de cómo quedaron las salas de enfermos y pasillos, dicen que se garantizó la operación segura del hospital, que la reubicación de algunos pacientes mientras se realizaban los trabajos de rehabilitación y limpieza también se llevó a cabo con absoluto orden. Bueno, y seguramente así fue. Pero bueno, pues quedan esas imágenes. Así es. A ver si las podemos... Bueno, no, ¿para qué? Ahí están. Es un hospital del Seguro Social donde seguramente se está trabajando y está trabajando mucha gente con empeño, pero ¿qué es esa imagen? ¿Qué dice esa imagen de la situación? No vamos a decir que de los hospitales públicos o del Hospital del Seguro Social, de esa zona, de ese hospital o de esa clínica del Seguro Social. Así las imágenes en San Andrés. Imagen muy dura. Pero bueno, así es. Adiós a él, una gran figura. De larga trayectoria. Quizá el conductor de noticias más relevante, no sé más relevante, pero que tiene mayor auditorio en Estados Unidos y fuera. Y además así lo anunció su empresa Fox. Él no ha dicho mayor cosa. No ha dicho nada, no se ha pronunciado al respecto hasta este momento, pero el que sí se pronunció, por supuesto, fue Donald Trump. ¿Qué dijo Trump? Que se dijo conmocionado, se dijo triste, se dijo sorprendido por la noticia de la salida de Tucker Carlson. Es una muy buena persona, dijo Trump. Un hombre fantástico, por lo menos durante el último año. ¿Por qué será? Esto lo dijo en entrevista para otra cadena. Le encanta el adjetivo. Noticias. Fantastic. Fantastic. Is a great guy. Bueno, gracias Claudia. No me puedo ir todavía, Ciro. ¿Qué pasa? No me puedo ir porque resulta que Jesús Seade, el embajador de México en China, tuiteó: hoy presenté al presidente Xi Jinping mis cartas credenciales como embajador de México, fortaleciendo así los lazos entre ambos países y reafirmando nuestra relación de confianza y cooperación mutua. ¿Y? Pues aquí lo interesante es que el señor Seade tiene casi 2 años de haber sido nombrado. 2 años. 2 años de haber sido ratificado como embajador en México. Esto ocurrió en julio del 2021, cuando el Senado lo ratificó. Y hasta hoy concluyó el trámite diplomático de su acreditación como representante de México. No tenían prisa los chinos. Por lo visto, ¿no? Por saludarlo, recibirlo, decirle bienvenido, aceptado. Por lo visto, no, Ciro. Por eso hubo algunas reacciones como esta de la ex embajadora de México ante Estados Unidos, Marta Bárcena, quien también tuiteó: casi 2 años después de haber llegado a China, inaudito,
y hasta donde recuerdo, inédito. Aquí luego no se cuecen mal las cosas, ¿eh? Aquí también luego el gobierno se tarda. A veces pasa. Se tarda bastante en darle la acreditación, las cartas, recibir las cartas de los embajadores. Bueno, pues suerte al señor Seade. ¿Ya? Ya, Ciro, así se da en China. Es todo. Bueno, buenas gracias. Noches. Gracias, Claudia. El pleno del INAI, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, no va a poder sesionar por falta de quórum y al parecer no va a poder sesionar durante mucho tiempo. Hoy la ministra Loretta Ortiz le negó al INAI una suspensión que le hubiera permitido sesionar con solo 4 de sus 7 comisionados. La ley les exige que participen al menos 5, pero el Senado, que no tiene prisa o que claramente está bloqueando esos nombramientos, no ha nombrado las vacantes y el Senado ya se va de vacaciones a finales de esta semana. El INAI informó que presentará un recurso de reclamación ante la Suprema Corte por la decisión de la ministra Loretta Ortiz, pero bueno, pues ya escuchamos grabaciones la semana pasada de que es el gobierno el que prefiere que no haya un INAI funcionando. El viernes informamos que un juzgado civil impuso nuevas medidas cautelares a la UNAM que le impide a la UNAM seguir el proceso que lleva a cabo el Comité de Ética para informar o para determinar si la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, plagió su tesis. Hoy, el abogado de la ministra Yasmín, el señor Alejandro Romano Rascón, informó que el proceso que inició el Comité de Ética en contra de Yasmín Esquivel adolece de un insuperable vicio de origen. Son instancias universitarias legalmente incompetentes. El abogado insiste en que las medidas cautelares que han obtenido no pretenden bloquear a la UNAM y que el único objetivo es que se respete el Estado de Derecho. Pues esto es lo que piden los abogados, o no es lo que piden, es lo que concluyen los abogados de la ministra Yasmín Esquivel. Dicen que entonces de alguna manera están salvaguardando el buen proceder de la UNAM. En fin, bueno, hacemos una pausa, regresamos con información. ¿Cuál es la información? ¿Cuál debería ser la información de la salud de un jefe de Estado en un país de 130 millones de habitantes como es México? Y regresamos contigo, David. Se le va ganando, vas a decir que no, pero se le va ganando ya la batalla y creo que claramente a la inflación. David. Todavía es muy pronto para ponernos felices, todavía es muy pronto para decir que la inflación ya está cediendo. Sin embargo, el dato de la primera quincena de este mes es muy bueno. Todos los detalles después de un corte. El INEGI informó que la inflación en la primera quincena de abril bajó 0.16%, lo que lleva la inflación anualizada en los últimos 12 meses a 6.24%, una baja en la inflación. Y si se hace el comparativo, marzo, la inflación estaba en 6.85 hace unos días, y ahora el último dato disponible, la primera quincena de abril, la inflación queda en 6.24%, es el índice más bajo del año y el índice más bajo en casi año y medio. Sí es un buen dato de inflación, que los precios en general hayan bajado, como bien dice Ciro, buenas noches. Buenas noches. Un poquitito. Sin embargo, todavía es muy temprano para ponernos muy contentos. No es un proceso, pues no sé, de desinflación acelerado. ¿Por qué? ¿Por qué iba a haber un proceso de desinflación Pues acelerada? porque funcionaran las políticas de Banco de México o el PASIC, el recontra PASIC y todo. Han venido bajando. Sí, Banco de México ha logrado contener el aumento de precios, pero este dato de la primera quincena
está muy influido porque entran en vigor las tarifas eléctricas especiales en una buena parte del país. De hecho, las tarifas eléctricas bajan 12% en la medición quincenal. Habrá que esperar a todo el mes, pero hay que recordar que son primera quincena, segunda quincena y la del mes es el promedio de las dos para ver qué tanto está bajando la inflación. Sin embargo, con este dato yo te puedo adelantar varias cosas. Uno, Banco de México tiene menos presión para que en su próxima decisión de política monetaria, a mediados del mes pasado, en el mes próximo, sí, el 18 de mayo, para que aumenten mucho las tasas de interés. Queda descartado los 50 puntos base. Estaríamos por ahí de los 25 puntos base. ¿Y por qué van a seguir aumentando las tasas si la inflación ya está bajando? Es que no está bajando tan rápido, porque hay que acordarnos que la meta de Banco de México es 3% más menos 1%, es decir, el máximo aceptable para Banco de México es 4%. Y todavía estamos muy lejos. Cuando se empieza una dieta, los primeros kilos son relativamente fáciles de bajar. Los últimos, antes de llegar al peso ideal, son los complicados. Entonces yo te diría, buen dato, sí, la inflación subyacente sigue muy alta, sigue por ahí del 7,75, pero parecería que ya con la inflación estamos empezando a entrar en el buen camino. Parecería está bajando. Está bajando. Déjala ahí. Ahí la dejamos. Déjala ahí y remátala, David. Hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dice que se ha contratado menos deuda que en otros sexenios. Lo cierto es que el porcentaje de Producto Interno Bruto a deuda anda ahí, el 50%. Los neoliberales la dejaron en menos que eso. Bueno, volvemos con información sobre la salud del jefe de Estado de un país de 130 millones de habitantes. Volvemos. En julio de 2019, y van a ser ya 4 años de eso, el presidente López Obrador se comprometió a hacer públicos los reportes sobre su estado de salud. No ha cumplido. La información que desveló el año pasado el hackeo de los Guacamaya Leaks abrió nuevas interrogantes sobre la salud del presidente. Y así llegó el episodio de ayer en Yucatán, que el secretario de Gobernación redujo esta mañana a una especie de COVID leve perfectamente atendido y vigilado. Seguramente eso es lo que padece el presidente y pronto estará de regreso. Pero en un caso tan relevante como su salud, la información ¿no tendría que ser más amplia, más completa? No sería una intromisión a la intimidad, sino la obligación de informar sobre la salud del jefe de Estado de un país de 130 millones de habitantes. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.